Y primer día para mí del año con vosotros. Carlos Herranz al aparato, como siempre, en Finanzas para Andar por tu Casa. Estamos encantados de volver, de que estéis ahí detrás escuchando. Hoy con Fernando, que era un amigo, y que vamos a hablar de temas interesantes y sobre todo porque nos afectan directamente a mucha gente ahora con el tema de la pandemia del COVID, ¿no? Tema de contratos, ERTES, ERES, relaciones laborales, tema de coaching. Yo creo que va a ser francamente interesante. Pero como siempre, comenzamos intentando poner una notita de humor, sabiendo que soy malo contando chistes, pero bueno, siempre tenemos a Forges que nos ayuda, que nos salva de estas cosas, ¿no? Y sobre estos temas de las relaciones laborales, de los ERTES, de los despidos, de la crisis y todo esto, se ve la imagen de un puñado de jefes, que siempre hay un puñado de jefes, siempre con el pobrecito empleado ahí, que ya le han quitado un brazo, le han quitado ya medio dedo, le han dejado tuerto. Y dice el jefe: la cosa está chunga, Fernández. La reforma laboral nos exige su otra pierna. Buenísimo. Entre medias también otro de humor, donde se ve al jefe ahí, un ministro importante, ¿no? Están los periodistas ahí puestos, ¿no? Y entonces el periodista dice: entonces lo que ustedes proponen es un contrato para menores de 30 años, sin indemnización por despido, sin derecho a pago. Sí, como en Francia, responde el ministro. Sí, como en Francia. ¿Y cobrando salario mínimo? ¿Cuánto? ¿100 euros? No, como en España, ¿no? Esta es la leche, ¿no? Siempre, ¿no? Y luego, por último, acabar con Forges, porque Forges es un mito, ¿no? Vuelven a estar todos los jefes ahí, se ve al empleado diminuto y pequeño, dice: sin horario, sin contrato, sin salario mínimo, sin subidas, sin descanso semanal, sin fiestas, sin vacaciones. Los mercados exigen además que se vista de chino y que se llame Fernández. Tome usted, ¿no? Y le da el disfraz de chino, ¿no? Esto es la realidad del mercado laboral muchas veces en España. Así es. Y bueno, tenemos a otra bien pensante que me encanta, que es Eduardo Punset, que siempre decía frases que transmitían cosas que te hacían pensar, ¿no? Y ya decía hace muchos años, con estos temas, ¿no? Hay menos burocracia y menos dogmatismo en el intento de percibir lo que es la astrofísica que lo que es la reforma laboral. Y qué verdad es. Y luego también tenemos otro de los grandes empresarios de este país que muchas veces España, en vez de encubrar a la gente que crea valor y que hace de pequeñas empresas multinacionales, muchas veces les tiramos por tierra y siempre lo vemos como algo malo, ¿no? Pero tenemos al dueño Mercadona, que decía: cada uno de los españoles tiene que preguntarse qué puedo hacer por España. La crisis durará más o menos años, dependiendo de si los españoles cambiamos nuestra actitud y pensamos más en nuestros deberes y menos en nuestros derechos. Bueno, pues también tiene su parte de razón. Muy kennediana, muy de Kennedy. Sí que es verdad. Bueno, pues comenzamos. Fernando, encantado de que estés aquí conmigo. Pues un placer, muchas gracias por invitarme. La verdad es que tenemos un tema que es complejo, sí, que lo vamos a intentar hacer de una forma lo más amena, lo más tranquila posible, pero sí que es verdad que... Lo más digerible posible, ¿no? Pero bueno, comenzamos, ¿no? La idea principal es que tras la pandemia se han visto nuevas cosas, ¿no? Nuevas formas de trabajo, ¿no? ¿Cómo lo ves esto, Fernando, con todo este cambio? Como bien dices, la pandemia supuesta es una situación inédita, es algo que nunca habíamos vivido y entonces, bueno, ya parece que las vacunas parece que sí que tienen eficacia. Esto en teoría tiende a desaparecer, afortunadamente, pero claro, la pandemia ha dejado pues secuelas en todos los ámbitos y concretamente en el ámbito laboral la aparición de nuevas tendencias que hacen que soluciones de emergencia para paliar los efectos de la pandemia y soluciones para preservar el empleo sobre todo. Muchas veces en estos cuando se producen cambios producidos por hechos como este o por guerras tal, aparecen este tipo de nuevos movimientos, ¿no? Yo creo que buscando lo negativo hay que buscar también lo positivo, porque muchas veces nos mejoran la vida también. Así es, sí. Porque, por ejemplo, vamos a hablar de varias nuevas modalidades de trabajo, como pueda ser el teletrabajo,
la reducción de la jornada, la suspensión, el permiso retribuido recuperable, Claro. Alguna serie de medidas que han sido, se han aparecido con la pandemia. Y, por ejemplo, el teletrabajo es una oportunidad muy buena para, hablando del teletrabajo, la gente esperaba ponerlo en marcha en 5 o 6 años, pero el efecto de la crisis ha hecho que se ponga en marcha ahora con resultados buenos. Es decir, es una tendencia que ha venido para quedarse y hemos aprovechado el drama de la pandemia para tener una oportunidad como pueda ser esta del teletrabajo. El teletrabajo viene de la mano de la tecnología, Claro. porque la sociedad está sufriendo una transformación digital. ¿Qué es realmente la transformación digital? ¿Qué consiste, no? ¿Qué es? Pues la transformación digital sería integrar las nuevas tecnologías en todas las áreas de la empresa para intentar mejorar sus procesos, sus procedimientos, para darle un valor añadido mayor al cliente, pues para mejorar su competitividad, ofrecer un valor añadido, como digo. Está claro que el tema de la tecnología, siempre pensamos cuando hablamos de tecnología en las multinacionales, en grandes empresas que lo consiguen rápido, pero yo creo que ha sido una adaptación rápida y yo creo que, vuelvo a decir, que en esta época de crisis, siempre que se producen unos hechos que nos paralizan, nos vuelven a reaccionar de una forma muy acelerada. Porque yo creo recordar, y lo hablábamos, que nosotros que hemos trabajado en sectores financieros, ¿no? Sí que es verdad que se oía, ¿no? La transformación digital viene, esto va viniendo, iba viniendo, y veíamos que se iba modernizando, pero despacito, ¿no? Sí. Y de pronto ves que somos capaces de trabajar en casa al cabo de 2 meses, del mes o del mes y medio. Con mejor, poco a poco, pero muchas veces yo siempre he dicho que los que toman iniciativa, dan el primer paso, siempre son los que están por encima de los demás. Sí. Pero es verdad que cuando te provocan que des tú el paso y te obligan a dar el paso, ves que eres capaz de hacerlo, ¿no? Sí, y yo creo que muchas empresas, pymes, que es lo más difícil, muchos autónomos, han conseguido también, de una forma aceleradísima, poder hacer esta transformación digital. Ellos no confiaban en que la aparición de estas tendencias y la tecnología en la vida de la empresa iba a ser tan rápida. Ellos esperaban más tiempo para ponerlo en práctica y gracias a Dios, pues es maravilloso tener una buena conexión de wifi en tu casa y poder trabajar desde tu casa, porque tiene muchas ventajas, como veremos luego posteriormente. Es verdad que también con este tema, aunque ya llevaba años, había surgido una figura que a mí me gusta mucho, que siempre empleamos el término en inglés de coworking, ¿no? ¿Cómo definirías el coworking? Que lo hemos comentado en algunos otros también. Sí, en esencia el coworking es compartir una oficina, es decir, hay un grupo de profesionales, pueden ser unos trabajadores freelance, unos autónomos, una empresa que alquila estas instalaciones, compartes unas oficinas y entonces ahí realizas tu labor profesional, la empresa que alquila estos espacios te provee de medios técnicos y luego intentan hacer sinergias entre los diferentes actores que están allí. Claro, o sea, para buscar relaciones para que puedan ser todavía más competitivos. Es decir, no solo es el hecho de tener un espacio desde el que trabajar, sino que hay de fondo hay una serie de interacciones entre esas personas que están allí y es bueno para tu empresa, para el desarrollo, para tus relaciones profesionales, ¿no? O sea, que es más, la definición de un coworking va mucho más allá que el puro alquiler de un edificio con mucha connotación digital, ¿no? Sí, señor, eso es. Hay muchas relaciones entre empresas, entre profesionales, entre freelance que ayudan. Yo he tenido la oportunidad ya hace tiempo de estar en un par de ellas y la verdad es que eran sitios que a mí me parecían y que me hacían recordar mucho al ambiente que ves en los capítulos estos de americanos de empresas como Yahoo o de grandes tecnológicas, ¿no? Donde había espacios abiertos, donde había mucho ordenador, pero donde la gente no había tanto despacho, interactuaba constantemente. Y tú decías, no, pero son compañeros. Y dices, no, si posiblemente no se conozca de nada y sus actividades son diferentes, pero buscan elementos comunes que les puedan relacionar. Sinergias para que benefician a nivel de empresa. Y ahorran, evidentemente, multitud de costes, ¿no? Pues recordemos la palabra coworking y que la veamos como algo que también se está introduciendo en estos momentos de una forma mucho más acelerada y que ayudará a muchas pymes, freelance, gente autónoma a poder desarrollar su capacidad operativa sin tener que depender de la compra de un local o un alquiler puro y duro como tal, ¿no?
Sí que es verdad que el Gobierno ha promovido numerosos decretos a nivel de modificaciones que permitieran este tipo de cosas. ¿Qué me puedes comentar, Fernando? Sí, bueno, la mayor legislación que ha habido últimamente se puede decir que es el Real Decreto Ley sobre Teletrabajo, que apareció en septiembre del 20, en plena pandemia. En plena pandemia, es verdad. Y bueno, pues era una solución jurídica, si quieres, el marco jurídico en el cual al que se supedita todo el tema del teletrabajo. Y luego también pues muchos BOEs, ha habido una actividad legislativa muy grande, con los BOEs que decretaban qué actividades esenciales había, cuáles no, las medidas de restricción de la movilidad, o sea que ha habido una actividad Lo que legislativa. posiblemente hubiera producido en 5 o 6 años se ha tenido que hacer en unos meses. En muy poco tiempo. Un Real Decreto sobre que la ampare marcha. este tipo de connotación y evidentemente, según iban viendo las modificaciones que necesitaban esa ley, ir adaptándola constantemente. Así es. Yo creo que se tiene que hacer pensar que los políticos son capaces, de vez en cuando, no siempre, de poder hacer las cosas rápidas y casi bien. Sí. Cuando ellos se lo proponen y no están amparados por tanta filosofía, tanta idea grupal de políticas y tanto arrinconamiento entre unos y A otros. pesar de las divergencias políticas, pues ha habido una causa de fuerza mayor que ha galvanizado a todas las fuerzas políticas un poco, no mucho, pero algo, como bien dices tú, y ha conseguido pues ir sacando soluciones jurídicas con respuestas a lo que estaba pasando, claro. ¿Cómo se define el teletrabajo, no? Lo has comentado antes, ¿no? Sí, teletrabajo básicamente es una forma de organización de trabajo desde la cual el trabajador o la trabajadora presta sus servicios desde su domicilio, en contraposición a la fórmula clásica, que es tradicional, que la empresa pone sus instalaciones y designa que tú tienes que ir a trabajar allí. Es voluntario, afortunadamente es voluntario. Esto es importante, marcado, Fernando, y gracias por decírmelo. La primera palabra es que esto debe ser voluntario. Así es. No puede ser obligatorio. No, esto la gente lo tiene que saber, ¿no? Así es voluntario y así se reguló en el Real Decreto que comentábamos anteriormente, junto con otras protecciones o medidas de protección para los empleados. Otra cosa importante es que para que se considere teletrabajo tiene que ser el mínimo del 30% de la jornada, o la parte proporcional en caso de que tú tengas una jornada más reducida. Pues es el 30%. O sea, eso es como se define el teletrabajo, ¿no? Como es. Mínimo un 30% de tu actividad. Eso es, el trabajo que se desarrolla en el domicilio o en la oficina o en tu segunda residencia, si afortunadamente tienes una. Es decir, nadie te obliga a que sea en tu domicilio. Por otro lado también, bueno, pues como te digo, tiene que ser el 30% de la jornada. Y luego también hay otra definición que dice que el teletrabajo es aquel que se lleva a cabo por medio de medios prevalentemente tecnológicos, es decir, a través de pues, las herramientas tecnológicas que tenemos a nuestra disposición. Hay un matiz que a mí me ha parecido importante, es que el teletrabajo se define claramente como algo que se tiene que hacer en un domicilio, en un sitio, pero no obligatoriamente en tu casa. Si tú tienes la capacidad tecnológica para hacerlo en tu segunda residencia o en una empresa de coworking porque te apetece, o te estoy hablando de o te tienes que ir a cuidar a unos sobrinos, entre comillas, pero estás pudiendo ejercer tu labor profesional bien, independientemente, y lo puedes hacer, perfectamente. Es así, no es la obligatoriedad de que tengas que hacerlo en tu domicilio. No, en absoluto. No hay porque ninguna... tienes otro domicilio que tiene reúne mejores condiciones, allí lo puedes hacer. Así es. Hay gente que se ha ido a la playa y ha trabajado desde allí. O a la montaña, claro. Y perfectamente. Está claro que entiendo que ha tenido que haber un acuerdo entre sindicatos y tema de sí, es cierto. La negociación colectiva ha tenido un papel decisivo en las soluciones adoptadas para luchar contra la pandemia, porque lógicamente estas soluciones que se tienen que adaptar a la flexibilidad que requiere el momento, pues requieren del consenso con los representantes de los trabajadores para evitar también abusos, entre otras cosas, y porque ellos son los conocedores de las medidas que se deben implementar y de la flexibilidad que se debe dar a las mismas. Otra cuestión que comentabas y que yo creo que es importante, el tema de tema informática, de tema de digitalización, entiendo que es algo que no tiene que poner el trabajador obligatoriamente, que lo debe poner la empresa. Así con es. sus medios, no es el trabajador que tiene que comprar un ordenador de última tecnología que permita la comunicación online, o sea... El Real Decreto del que hablábamos promulga ciertas garantías para el trabajador, como pueda ser que tiene que garantizar la formación de los trabajadores, igual que si estuvieras prestando tus servicios en las instalaciones de la empresa. Sí. Tiene que garantizar la promoción profesional y luego una dotación suficiente de gastos
y de mantenimiento y medios, equipos y herramientas. Claro. A ver, lo ideal es que la empresa te facilite el ordenador. En los convenios que se está firmando no es así. Te están facilitando, de los que yo conozco, la pantalla, el teclado y una silla ergonómica. Esto es lo que se está negociando. Lo mínimo que está ahora mismo pues, efectivamente en marcha, ¿no? Y luego tienes derecho al abono y compensación de gastos. Es decir, tú por hacer el trabajo en tu casa vas a tener un incremento de consumo eléctrico, energético, o también por el tema de la comunicación. Tienes una línea contratada, fibra, etcétera, que supone un mayor gasto de consumo de datos, que tendrá un coste así mayor. Es. Entonces, lo que hace el legislador es intentar compensar al trabajador de estos gastos que incurre por tener que teletrabajar. Entiendo que todavía es pronto para analizar si esto se está llevando a cabo o no. La pandemia nos ha obligado a acelerarlo, pero yo creo, y quiero pensar, y estoy seguro, que al final las empresas al final acabarán haciendo esto, ¿no? Están obligados. Los convenios colectivos, que son el marco jurídico de referencia en el cual regula las relaciones entre el trabajador y el empresario, tienen que cumplirlo, es evidente. O sea, que es de obligado cumplimiento, ¿no? De obligado cumplimiento. Y bueno, siempre tenemos la idea de que en España, como vamos muy atrasados, ¿no? ¿Cuál es el porcentaje un poco de penetración del teletrabajo en España, ¿no? Pues buena pregunta. Estamos un poco a la cola. De los 28 países de la Unión Europea, ocupamos el lugar 19. Tenemos un 7%, solo un 7%, solo un 7% de penetración frente al 17% de media de la Unión Europea. Estamos un poco a la cola. Estamos a la cola, pero yo creo que esta pandemia nos obligará a acelerar ese proceso e intentar salir de esa cola, porque yo creo que tiene ventajas y tiene inconvenientes, ¿no? Perdona que te interrumpa, es interesante lo que has dicho. Al hilo de lo que dices, en plena pandemia se ha demostrado que hemos podido trabajar al 30% de la capacidad en teletrabajo. O sea, esta situación excepcional ha demostrado que se puede teletrabajar. Que 7% a 30% en una situación excepcional. Así o sea, que tenemos la capacidad para poder hacerlo, lo que tenemos que hacer es hacerlo, ¿no? Pero ahora los empresarios quieren que los trabajadores vuelvan. Sí, hombre, cambiar hábitos es difícil. Y yo también al hilo de esto decía, yo tengo el ejemplo de mis hijos que están haciendo teletrabajo, y mis hijos, que son gente joven y que necesitan todavía el aspecto de socialización que tienen las empresas y la comunicación, para mí, en ese aspecto, yo prefería que volvieran, ¿no? O sea, siempre hay matices, y estoy seguro que esto se lo comentas a la responsable del departamento de mi hija, que tiene hijos, que pueden relacionarse mejor, y su trabajo lo tiene mucho más asentado y no necesita eso. Entonces, había que analizar también quiénes son los perfiles para poder hacerlo, porque está claro que, por ejemplo, mis hijos lo están haciendo, pero yo reconozco que no es lo mismo, que se levantan directamente, se pegan la ducha y se meten en su mesita, se tiran ahí 4 o 5 horas, paran un momentito, vuelven a estar y se acabó el día. Y no han hablado realmente, han hablado por WhatsApp, han hablado por el Messenger, han hablado por el Skype, han hablado con las pero no han hablado con gente, no se han sodido. Y yo creo que esa es la parte que negativa. Un poco, sí. Hay muy positivas, por supuesto, y hay, estoy seguro que hay, lo comentarás, trabajos que son perfectos para este tipo, y otros que no. Evidentemente el face to face, cara a cara, seguirá existiendo porque tiene que seguir existiendo, como no tiene eso de otra forma, pero hay otras veces en que también en las relaciones humanas yo creo que también es importante ese grado de interacción, ¿no? Como decíamos antes, sí. Claro. El teletrabajo tiene sus pros y sus contras. Claro. Como pros, aumenta la calidad de vida, porque estás en tu casa, claro. No tienes que levantarte tan pronto para... Te ahorras horas en una ciudad tan grande como Madrid, más con la nieve. Ganas al menos 2 horas. Segundo, tienes menos costes de desplazamiento y de mantenimiento. Claro. El típico café que te tomas con los compañeros, la cañita de la una, el que pueda. El que pueda, sí, el que deje, pero que es obligatorio casi si se puede hacer. También es importante que aumenta mucho la conciliación entre la vida personal y el trabajo. Esto es muy importante. Pero, por otro lado, por contra, como bien dices tú, el principal problema es el tema de las relaciones dentro del trabajo. Son importantes, ¿no? Para los jóvenes que no tienen experiencia y que tienen que, claro, esto genera eso, ¿no? Que genera un cierto aislamiento social, si quieres. Sí, es así. Yo muchas veces les veo como a los japoneses, y siempre cuando les veo metidos en sus habitaciones con las puertas cerradas, siempre me da la imagen de estos japoneses aislados en su cubículo, metidos ahí haciendo sus cosas y que no se relacionan durante meses y diciendo, bueno, que choca mucho con el carácter español. Claro. Luego eso sí, evidentemente, luego cuando llega el fin de semana recuperan la sociabilidad de mis hijos rápidamente, como casi todos, me imagino, y con creces, ¿no? Oye, vamos a ver, pasamos ya un poco a los temas que la gente conoce y que sabe y que ha oído y que los ha sufrido, ¿no? Sí.
¿Qué es un ERTE? ¿Y para qué se utiliza y cuál es la diferencia con una reducción de jornada que has comentado tú también antes, ¿no? Pues bueno, primero, vamos a hablar desde la vertiente práctica de los ERTEs. Un ERTE es una solución maravillosa que han adoptado para evitar una tragedia, porque ahora que lo has definido perfectamente, ¿eh? Sí, lo has definido perfectamente. Hay, Carlos, casi 750.000 personas inmersas en procesos de ERTE. Aclaremos que un ERTE es un expediente de regulación de empleo temporal. O sea, gracias a Dios, en contraposición con el ERE, que ya no hay vuelta de hoja. Definitivo, ¿no? Aquí es una suspensión del contrato. Entonces, en época normal, la duración de esta interrupción son 8 meses, no más. Pero cuando hay una causa de fuerza mayor, como pueda ser la pandemia, se extiende hasta que la causa que lo ha generado se mantenga, que es la pandemia. Sí, que desaparezca la pandemia. Entonces, el ERTE supone... Hay varias formas de ERTE, es decir, hay una forma que es la suspensión del contrato de trabajo, esto siempre es así, que pasas de trabajar de 100% a cero, te paga el sistema de protección de empleo, el SEPE, y bueno, pues tú, mientras estás en ERTE, luego la empresa está obligada a readmitirte y tienes una garantía de que no te van a despedir en los próximos 6 meses desde la finalización del ERTE. Esto la gente, yo creo que vamos a repasarlo porque yo creo que es muy importante. Un ERTE es una suspensión temporal, tú lo has definido, donde vas a casa y no te paga la empresa, te paga el sistema estatal, el SEPE. El SEPE. Y tiene la obligación... Antiguo paro. Sí, el antiguo paro, para definirlo, es como si estuvieras en el paro, cobrando el paro, sin estar en el paro. Y además, muy importante es que la empresa tiene una obligación de mantenerte por lo menos 6 meses más después de que haya desaparecido. Esto finalizó el 31 de diciembre, pero ahora mismo están negociando los sindicatos y el Ministerio de Trabajo para intentar prolongar esta garantía hasta el verano del 2021. Claro, porque la pandemia sigue ahí y por desgracia... Entonces, lo que te decía, que los ERTEs puede haber una reducción total del contrato de trabajo y luego hay otra modalidad que en vez de trabajar el 100% trabajas un 70% y en función a esa reducción de la jornada la empresa te paga un 70% y el SEPE el 30% restante. Son soluciones... Son soluciones que tienden a paliar... Y como dices tú, que nos han permitido poder estar... Capear el temporal. Capear el temporal, que es la definición, ¿no? ¿Qué es un permiso retribuido recuperable, Fernando? Pues es otra fórmula, esta es una nueva disposición. Esta es totalmente nueva, ¿no? Sí, supone que en la empresa donde tú y yo trabajábamos se ha empleado mucho. No voy a decir cuál, pero bueno. Entonces, aquí nace para restringir la movilidad de personas trabajadoras por cuenta ajena que no prestaban servicios esenciales. Y lo que hace es, pues, un permiso retribuido que te obliga a recuperar las horas que no has trabajado antes del 31 de diciembre del 2020. Ya ha pasado, pero es que ahora están en la negociación colectiva que hablábamos antes, que tiene ese papel tan fundamental en la pandemia, pues están intentando alargar ese plazo para que las personas que están en permisos retribuidos pues recuperen las horas. Y lo bueno es que supone que mantienes en vigor tanto tu contrato como el 100% de tu salario. De tu salario. Claro. Es una fórmula... Aquí lo que te obliga es dejar de trabajar, pero tienes que esas horas que no has trabajado las tendrás que recuperar cuando la pandemia lo permita. Así es decir, si antes currabas 7 horas, pues si tienes que hacer 1 hora y media más cada día para poder recuperar durante un tiempo, pues la tendrás que hacer. Y mientras tanto... Y una cosa muy importante, Carlos, respetando las vacaciones, los fines de semana, y ten en cuenta que una persona no puede hacer más de 10 horas al día de jornada. Con lo cual está ahí limitado. Es alargar en el tiempo para poder recuperarlo, ¿no? Imaginaros pensar que estas son nuevas modalidades que se han tenido que crear para poder resolver estos problemas que nos venían. Porque antes lo que teníamos era empresa y paro y poco más. Poco más. O sea, si no había trabajo y no importaba que hubiera pandemia o no hubiera pandemia, ¿no? Con lo cual yo creo que hay que hacer también un poco... Podemos luego criticar a muchas cosas, ¿no? Pero podemos hacer ver que esta parte se puede hacer mejor, se puede hacer más rápida, se puede hacer que llegue mucho, meter más funcionarios para que las colas, que es lo que se ve en las teles, que el SEPE funcione y que eso se puede hacer y se puede mejorar, ¿no? Pero está claro que lo que es la figura, yo creo que ha permitido, como dices tú, capear el temporal de una forma muy digna. Sí, así es. ¿Qué hubiera ocurrido, Carlos, si no hubieran existido estas medidas? ¿Cómo hubiéramos sorteado los Es lo que decía antes, o paro directamente al paro y cuando se acaba el hubiera paro... Sido terrible, hubiera sido terrible, porque son cientos de miles, 750.000 has comentado. Muchísimos, ¿no? muchos. Bueno, ¿qué es la modalidad de distribución irregular de la jornada? Que bueno, un nombre pues, así un poco... pues para ser breves en la definición, no modificas las horas de trabajo, sino que alteras su distribución. Es decir, por efecto de la pandemia hay empresas que han disminuido su producción
porque no había demanda, Claro. con lo cual tú dices, oye, yo trabajo 40 horas a la semana, voy a trabajar durante una semana solo 10, pero las otras las tengo que recuperar más adelante. Es un poco parecido. Sí. Es una distribución irregular de la jornada. Cambia la forma de cómo... El permiso retribuido no tenías que ir, aquí vas en un porcentaje determinado. Y tendrás que recuperarlo siempre, se recuperará en la, Así es. en la otra... Estas opciones, como decíamos, salvan muchos empleos. Hombre, Han claro, salvado claro, muchos claro. empleos. Está claro. Yo creo que también es lo que comentábamos un poco a posteriori, ¿no? Hemos visto muchas imágenes también en la tele y en la prensa de que claro, que la gente en ERTE es, para poder cobrar el SEPE, que es el paro realmente que pagaba, pues ha habido retrasos. Yo quiero también hacer un hincapié que, claro, en una pandemia 700.000 personas de golpe, poder organizarlo para poder hacer los pagos, entiendo que ha tenido que haber problemas. También es verdad que yo creo que la imagen, y que conozco bien por suerte, por desgracia, cómo funciona el SEPE, yo creo que ahí tenía que haber sido el Estado un poquito más previsor y haber puesto más funcionarios, más mano de obra a poder ayudar y permitir, o incluso en la época donde la gente estaba con la pandemia y estaba con el teletrabajo, haber permitido. Yo creo que si te pones a pensar un poco, como siempre ocurre, en este caso, la parte privada en el tema de la digitalización ha ido mucho más rápido que la parte del Estado. Sí. ¿No? Te voy a dar un dato que es significativo. Lo que ha hecho el Estado ha sido intentar los trámites administrativos electrónicos, intentar agilizarlos. Y entonces, porque las colas en las oficinas de paro son kilométricas, claro. Y entonces ya no dan cita, con lo cual o te metes a nivel electrónico en la página web del SEPE o no tienes nada que hacer. El problema es que para poder manejarte tienes que tener el certificado digital o DNI electrónico. Y es complejo, ¿eh? Solo un 10% de la gente lo tiene. Es más, yo que me gusta, y yo creo que lo hemos comentado antes, yo lo he intentado y me ha costado cerca de 4 o 5 meses poder obtenerlo. Conseguir el DNI electrónico. Pero por puro al final dejaré de decir, esto es con la expresión un rollazo, ¿no? De decir otra palabra. Es que te hacen hacer, luego pues parcial tienes 3 modalidades. Es confuso, sí, es confuso, a más no poder. Es más, yo todavía no me he aclarado y lo tengo y todavía no lo he utilizado y no sé si me funciona. O sea, pues yo voy a dar un consejo aquí a todos nuestros oyentes. Hay un organismo que se llama Camerfirma, que te puedes meter en su página web y estas personas te dan cita en oficinas o locales de la Comunidad de Madrid y ellos te ayudan a la obtención del DNI electrónico, porque se revela como un instrumento muy importante para eliminar esas colas o la presencialidad que hay oficinas del desempleo que no te dan cita. No, directamente. Y es más, y si lo intentas por internet, te puedes tirarte semanas hasta que consigues claro, una. Y esa es un poco la queja de un poco. Y esto iba a raíz de decir que siempre un poco las empresas privadas van un poco más rápido que las empresas públicas en el aspecto de la digitalización, ¿no? Hemos hablado antes también y has comentado que yo creo que es importante, las pandemias provocan reacciones que hacen que esto evolucione y siempre hay gente que sale favorecida, empresas, aquí hablamos siempre de empresas y detrás de las empresas personas, y otras empresas que salen favorecidas, ¿no? ¿Cuáles son los colectivos, en este caso, que han salido más desfavorecidos laboralmente tras la pandemia? O con la pandemia, que todavía estamos en ella, ¿no? Pues como te decía antes, tenemos cifras de casi 1.300.000 personas que están entre ERTES y paro, porque antes de los ERTE ya teníamos una cantidad de gente en el paro muy importante. En el 2021 el porcentaje de paro en este país se va a disparar al 18%. Te recuerdo que la eurozona tiene el 9%. Tenemos el doble de paro que en la eurozona. Es un mal endémico lo del paro en España. Sí, estábamos consiguiendo recuperar posiciones, aunque con un empleo de mala calidad, hay que reconocerlo, pero bueno, se estaba recuperando. Pero es que ahora... El primer paso es crear empleo, luego ya veremos que intentamos que sea de calidad y que luego tenga salarios dignos, ¿no? Estoy de acuerdo contigo. Entonces estábamos intentando recuperarlo, pero ahora con este revés de la pandemia de nuevo, pues hemos vuelto a cifras... Entonces, aquí pues hay muchos colectivos especialmente vulnerables. Hay un colectivo del que nunca se habla, que son los hogares monoparentales, que en este país hay casi 2 millones de personas cuyos estos hogares los encabezan el 80% de las mujeres, de los cuales el 50% está en riesgo de exclusión social, no lo olvidemos. Y estas personas pues tienen dificultades porque tienen que dejar a sus hijos con algún cuidador, que solían ser los abuelos,
Pero como los abuelos ahora son colectivo de riesgo por el COVID, pues tienen verdaderos problemas y hacen verdaderos malabarismos para continuar adelante, la verdad. Sí, es verdad, es importante, por ejemplo. Luego, pues, uno de los colectivos. Uno de los colectivos. Está claro, posiblemente el principal. Luego tiene la gente que tiene más de 60 años, las personas que están embarazadas, los que tienen afecciones médicas, que estas personas, pues, trabajaron hasta el verano, no tuvieron que ir a trabajar hasta el verano, pero después del verano sí que han tenido que incorporarse a sus puestos de trabajo, y es el servicio de prevención de riesgos de cada una de las empresas el que determina, en negociación con la empresa y con los representantes de los trabajadores, los que determinan si tienen que volver o no. Claro, son los que deciden, ¿no? Y luego los parados afectados por los ERTES y los autónomos y los comercios afectados por el parón, que son los más perjudicados. Está claro. Hacemos un pequeño resumen de lo que ha dicho Fernando. Colectivos desfavorecidos. A mí me parece muy importante lo que acabas de comentar tú de los hogares monoparentales, que muchas veces no analizamos la dimensión, y yo no sabía esa cifra de 2 millones de hogares con una persona que suele ser, además, como dices tú, una mujer soltera con hijo, divorciada con hijo, viuda con hijo, que suele ser así, que claro, que siempre habían tenido que hacer los esfuerzos para poder colocar a los hijos y poder convivir, conciliar con su trabajo, y que claro, que en estos meses de pandemia, que ya llevamos casi un año, sí, les ha costado sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Y luego la gente de 60 años por edad, por ser un colectivo de riesgo, tiene más riesgo, evidentemente, por la edad. Yo entiendo también que en ese... cada vez nos jubilamos más tarde. Pues... Claro, con lo cual es complicado, ¿no? Vale. Está claro. Y es importante lo que acabas de decir tú, que si al final quien dictamina quién tiene que ir al principio o al final son la gente de prevención de riesgos laborales, sí, que me parece muy importante, sí, que sea algo ajeno al dueño de la empresa, sino a los responsables que dictaminen cuáles son las personas que tienen que participar, ¿vale? Los servicios de prevención de riesgo están compuestos por miembros de la empresa y miembros de la representación de los trabajadores, con lo cual pues hay un cierto equilibrio en teoría. Sí, bueno, todas estas cosas siempre luego la práctica chirriarán los ejes, como es lógico, ¿no? Bueno, ¿y cuáles son los laboralmente más favorecidos de esta pandemia, ¿no? Pues, bueno, en la escala de grises, los peores, los negros, lo que hemos dicho, los grises, los que llamaron actividades esenciales, que no es que estén beneficiados, sino que al menos estas personas han conseguido mantener su actividad, claro, como puedan ser los profesionales sanitarios, los trabajadores de medios de comunicación que han estado ahí al pie del cañón, los servicios financieros y bancarios, servicios funerarios, trabajadores de correos. Bueno, pues hay ciertos, los operadores de servicios esenciales como electricidad, agua, gas. Estos colectivos pues han mantenido, eran servicios esenciales, eran actividades fundamentales para que la economía siguiera su camino, y entonces estos pues al menos han mantenido su trabajo. Y es curioso porque la pandemia, que tiene prácticamente todo malo, pero sí tiene algunas cosas buenas, nos ha hecho analizar cómo trabajos que considerábamos, yo no sé si la palabra inferiores o menores o menos importantes, o no le dábamos la importancia, se han puesto en valor. Ya no solamente, evidentemente, hablamos de los médicos o de los farmacéuticos o de los bomberos o los policías, que yo creo que lo teníamos claro todos, que son indispensables y más en estas épocas, sino, como tú has dicho, los propios trabajadores de supermercados, ¿no? Cuando yo me acuerdo cuando teníamos que ir con las colas que había, cómo estaban ahí al pie del cañón, o los limpiadores de las calles, cómo son importantísimos, ¿no? Ya han estado ahí al pie del cañón. Las farmacias. Sí, está claro. Y tenemos que darnos cuenta de que bueno, que un país tiene que tener mucho futbolista famoso, tiene que tener mucho locutor de radio famoso, pero sobre todo tiene que tener una base de estructura de mucha gente trabajando y haciendo cosas, ¿no? Y teniendo ganas de poder mejorar, ¿no? Yo creo que hay que poner en valor, y gracias a Dios estos han salido, tienen la escala de gris, que por lo menos han podido mantener su trabajo, digo que a pesar de estos miedos. De negro a blanco, y luego en el blanco ya los beneficiados, pues están los servicios de inteligencia artificial, las compañías de videojuegos, las compañías de entrega rápida de comida, las empresas de Big Data, la agricultura, la industria alimentaria, la distribución, las plataformas de comercio virtual electrónico, que todos sabemos y no vamos a decir. Que cada vez estamos utilizando todo más, aunque no queramos. Esto te va metiendo en la dinámica y al final esto... Los que han inventado la vacuna del COVID, que se han forrado. Esos se han forrado, ¿no? Eso está claro, ¿no? Los sistemas de videoconferencias, porque claro. Lo que hablábamos antes, ¿no? Claro. Que maravilloso, porque joder, hay unas plataformas maravillosas con las que te puedes comunicar
pues infinitas personas. Sí. Pues yo he estado en conferencias de más de 200 personas. Sí, es increíble. Entonces, pues todos estos han sido los grandes beneficiados del COVID. Está claro, ¿no? También hay que ponerlos en valor, ¿no? Porque yo creo que Sí. en ese aspecto modernizan un país, ¿no? Está claro, cuando hablamos de Big Data, que lo habíamos comentado, ¿no? La capacidad de información que genera todo esto, cuando hablamos de gente, como también hablamos también de las residencias, que también han estado trabajando, pero han aportado muchas cosas, y van a seguir desarrollando. Y yo creo que si hay algo que tiene futuro ahora mismo, está claro, que yo ahora, si tendría que poner dinero en alguna empresa, por ejemplo, también sería el tema de la logística. Sí. Se ha demostrado que cada vez más utilizamos estos sistemas de petición, y cada vez más, yo cuando leí yo creo que hace un año y pico, ¿no? Que la gente está de estas plataformas, que no queremos comentar para no dar demasiada publicidad a estos grandes, estaban ya intentando generar mediante drones el sistema de poder llevarlo a domicilios, etcétera, etcétera. Cómo esto se está desarrollando, y cómo lo hemos visto no solamente en el momento de la pandemia, sino cuando se ha juntado la pandemia con la nieve, por ejemplo, en Madrid. Cómo estábamos como locos pidiendo rebajas, pidiendo ropa o necesidad de abrigo que nos habíamos quedado, o de unas botas, tal, y como veíamos que claro, que esto es fundamental, ¿no? Es casi imprescindible. Y hay empresas que yo creo que van a desarrollar y se van a hacer muy, muy grandes en este sector, ¿no? Ahora hay un concepto que está de moda, que es la logística de última milla, que buscan locales en la almendra central de la ciudad para poder distribuir, claro, porque los camiones grandes no pueden entrar, cuanto más es verdad, mira, pequeños. ¿cómo se define esto? Logística de última milla. Ajá, esto es un lógico, claro. término ya último. Sí. Están buscando... Claro, sí, locales de almacenaje que te permitan, con mediante furgonetas pequeñitas o otras capacidades, Así es. dejarlos en los límites de la ciudad, que luego ya puedan almacenar para distribuir todavía más rápido. Así Claro, es. está claro, ¿no? Sí, están buscando locales como locos estas compañías, porque les facilita mucho la distribución ya final. Claro. Salió en la prensa también hace poco, un poco, que también estaban en el centro de la ciudad buscando sitios donde cocinar para la comida, también parecido a esto, ¿no? Para poder manejar toda la distribución. Creo que se llaman cocinas ciegas o algo así. Sí, era ese aspecto, ¿no? En Avenida América hay un edificio que está dedicado exclusivamente a esto. Entonces, hay una serie de personas que cocinan ahí y distribuyen. Pues la gente se busca la vida como puede, ¿no, Carlos? Está claro, ¿no? Y es así, ¿no? Hay muchos sectores que no has tocado, pero que lo habías comentado, ¿no? Como son servicios funerarios, que hemos comentado, servicios veterinarios, las notarías y registros, que han estado también activas y que al final son un servicio, el servicio de limpiezas. Habías comentado aquí instituciones penitenciarias, protección civil, salvamento marítimo, que han estado ahí al pie del cañón y que no les vemos, y que por desgracia solamente les vemos cuando los necesitamos, pero que siempre han estado ahí, ¿no? Yo ya digo, mezclo ahora los datos, y tenemos que mezclar, que lo tenemos muy reciente, los datos de la pandemia junto con los datos de esta nevada en Madrid, o donde nos haya pillado, y cómo la UME, cómo los policías, cómo los bomberos, cómo las ambulancias, y no solamente la gente, evidentemente, que ha ayudado y ha aportado, pero esos son los profesionales que tenían que estar y que han estado y que siempre están, y que tenemos que darles su reconocimiento y su valor, ¿no? En estos momentos aflora la solidaridad de la gente, y es de encomiable. La verdad es que es lástima que tengamos que acudir a estos momentos, claro, para darte cuenta, para que aflore la solidaridad, pero son momentos de solidaridad porque hay colectivos muy desprotegidos, muy vulnerables, y tenemos que tener especial atención para ellos. Que la sociedad tiene que intentar que nadie caiga definitivamente con esto. Vale, has pasado un poco los servicios esenciales, que has dicho un poco que son la sanidad, está claro, que son la banca, la distribución. Yo creo que es importante, ¿vale? Bueno, pasamos ya al otro apartado. Hemos hablado de ERTES y ahora vamos a hablar de ERES. ¿Qué es un ERE y negociación colectiva, ¿no? Como la definición, ¿no? Pues efectivamente, en contraposición con el ERTE, que la diferencia es el carácter temporal de la medida, un ERE es un despido colectivo. O sea, las empresas... Y definitivo, ¿no? Definitivo. No Claro. tiene vuelta atrás. Las empresas buscan la autorización de la autoridad competente en la jurisdicción social para que les autorice que despidan a una cantidad de gente por causas económicas, productivas o organizativas. Es muy amplio el concepto. Entonces, es una pena. Las personas que están en un ERE, si el juez admite el ERE a trámite y no lo invalida o no lo... Si los trabajadores tienen la posibilidad de impugnarlo, pero si el juez da luz verde al ERE, no tienes ninguna posibilidad. No tienes
más remedio que, bueno, pues es lamentable, pierdes tu trabajo y te vas al SEPE directamente. Directamente. Y eso, igual que el otro parece que está bien encajado, tal, esta medida, yo creo que tal como lo has definido, facilita un poco, va más encaminada a facilitar la labor a las empresas y desproteger un poco, por tal como lo has definido, a los trabajadores, o hay un punto de equilibrio, o tendrá que modificarse para algún punto de equilibrio. Hay unos porque mínimos. al final lo dices tú, es una decisión al final del juez, ¿no? Y dices, sí, bueno, ajeno a, ¿no? Es lo que te digo, que el empresario lo que busca es la autorización. Sí. Entonces, si convence al juez, el juez da luz verde y el juez autoriza el procedimiento de despido colectivo. Un ERE es un despido colectivo. Claro. De una parte de la empresa. ¿Y qué pasa si un trabajador no acepta un ERE? Pues no tiene, es lo que te digo, tiene el derecho de impugnarlo, ¿Sí? pero mientras tanto tiene que ir al paro y bueno, pues tener esa cobertura, cobrar la indemnización, porque hay gracias a Dios, hay un mínimo, que son 20 días por año, con un máximo de 12 mensualidades. Ahora están proliferando ERES en grandes compañías financieras y energéticas, Sí, energéticas. en los que las indemnizaciones son muy cuantiosas Son mayores, ¿no? y sustanciosas, pero la regla general es que sean cantidades más modestas, que son estos 20 días por año que te estoy Con contando. el límite de un año, ¿no? Y lo que te digo, que no tienes más remedio que asumirlo ir y que aceptarlo, al paro y asumirlo. Y si realmente luego el juez, no es la primera vez que un juez ha echado para atrás un ERE. Se han dado casos en España. ¿No? Es curioso, por lo menos te deja tranquilo que no siempre tiene la libertad del empresario. ¿Cuánto se tarda en hacer un ERE? Pues un ERE, en empresas de más de 50 empleados, unos 30 días, marca la ley. En empresas de menos de 50, 15 días. Aunque llegaras a un acuerdo antes de los 15 días, tienes que esperar. Tienes que esperar, o sea, 15 y 30 días. Pero la idea. los ERES que te digo de estos sectores, grandes sectores, yo he visto ERES que han durado entre 4 y 5 meses. Claro. No pasa nada. Si es un tema de negociación. Si hay negociación, yo creo que es hasta positivo, ¿no? Porque al final atas mejor los cabos que puedan quedar sueltos, ¿no? Así es. ¿Por qué es importante la negociación colectiva en las relaciones laborales? Que yo creo que esta es una pregunta muy Por eso te decía que se revela como un instrumento fundamental, porque ha conseguido encontrar medidas de flexibilidad para capear el temporal, como hemos demostrado con las que hemos nombrado anteriormente. Sí. Y luego también es interesante que los representantes de los trabajadores estén ahí para evitar abusos por parte de los empresarios. Siempre es bueno que haya esta negociación para llegar a soluciones prácticas que sorteen las crisis que nos van a venir. Y que haya un cierto equilibrio, ¿no? Que no solamente una parte de la que tenga toda la fuerza y el control. Por no aburrir a los oyentes, básicamente sería esto. Ajá. Yo creo que ahora ya tenemos que pasar un poco al lado más de corazón, más de cabeza y corazón, porque yo creo que siempre en la vida, y yo creo que es algo que nos caracteriza a ti, Fernando, y a mí, hemos trabajado con la cabeza y con el corazón, y yo creo que es como se debe de trabajar. Hay gente que solamente trabaja la cabeza, muy bien, respetable, y va por la vida ahí. Hay gente que solamente trabaja con el corazón, también muy loable y muy bonito y respetable, pero yo creo que lo mejor es trabajar con la cabeza y con el corazón, y sobre todo manteniendo la sonrisa. Yo creo que es algo que es muy difícil de hacer, que se valora poco, que yo creo que es algo que en todas las escuelas debería potenciarse, porque al final, cuando buscas un líder, al final la imagen que te queda siempre es el más exigente, el más currante, y la palabra exigencia es algo positivo, no debe ser algo negativo, pero que cuando se lleva al extremo, al final se convierte en algo negativo. Exigente muchas veces o normalmente con poco ejemplo, con poca ejemplaridad, y que al final busca solamente su egoísmo personal, ¿no? Que eso se da mucho en España. Entonces yo creo que cómo se puede reprogramar o preparar nuestra mente ante estos nuevos cambios que se están planteando. Pues como bien decías tú antes, la felicidad es ilusión, o sea, es tener ilusión por un proyecto, por un objetivo, o sea, es fundamental. Tenemos que intentar mirar siempre hacia adelante, porque la vida es un continuo aprendizaje. La vida es complicada, como dice aquel, no hay rosas sin espinas. Esto siempre hay muchos problemas. La vida siempre hay obstáculos, hay nieve que te impide continuar. Pero tenemos que intentar tener ilusión, luchar te pone contento. Es decir, yo creo que el tener que luchar todos los días, levantarte y ir por un objetivo, eso te produce felicidad. Y tienes la clásica estampa de estos países subdesarrollados que no tienen nada y que en comparación con nosotros, y estas personas tienen siempre una sonrisa dibujada en su cara. ¿Por qué? Porque se levantan y tienen un objetivo, el objetivo es supervivencia diaria. Claro. Y nosotros los países desarrollados al contrario, la tasa de suicidios y tal es muy alta, es una pena, tenemos que intentar evitarlo
Y pensando siempre en positivo, Pensando buscando positivo, capacidad de que pensando de las positivo. dificultades tienen que ser algo positivo. Marcarse objetivos es fundamental, levantarse por la mañana y tener un objetivo. Esos objetivos tienen que conseguirse, no tiene por qué ser una tarea titánica de conseguirlo en poco tiempo, sino poco a poco. Date tu tiempo. Hay un método japonés que se llama el método Kaizen, que consiste en desmenuzar las metas en pequeños trozos, ir cumpliéndolos poco a poco. Entonces, claro, tú al cumplir ese primer objetivo te confiere autoconfianza en ti mismo. Para poder seguir al siguiente. Y ¿no? sigo, entonces estoy ya más contento, ya tengo confianza en mí, sigo con el siguiente. Claro. Y esto te genera felicidad. Y entonces tenemos que intentar por todos los medios seguir adelante, tener ilusión, tener objetivos. Es importante también tener un cierto orden en tu vida. Claro. Es decir, para mí es muy importante. Yo suelo tener ordenado todos mis documentos, mi casa está ordenada a lo máximo, porque a mí eso me da tranquilidad. Hay personas que conviven dentro de un cierto desorden. Me levanto la mano porque yo si no vivo con post-it encima de mi mesa, Miles, tú me conoces bien, no era yo, no me preguntes dónde estaban o para qué servían o por qué estaban ahí, ¿no? Pero me hacían sentirme... Al fin y al cabo, mira, hay tres tipos, bueno, dejamos generalizando, ¿no? Está claro, está la gente organizada, que yo creo que es la mejor en ese aspecto, y yo creo que tienes razón, y luego la gente que es totalmente descontrolada, que esa es la parte mala y que tienen que educarse, y luego estábamos intermedios, que estábamos descontroladamente controlados, ¿no? Y organizados, ¿no? Me gusta esa frase. Pero bueno, o pensábamos que era así, ¿no? Y los que hemos tenido trabajos que necesitaban esa programación, esa metodología, decías, joder, ¿cómo he sobrevivido tantos años haciéndolo? Porque posiblemente era más organizado de lo que yo pensaba que era, aunque fuera a través de la visual era negativa, pero mentalmente posiblemente lo tienes que ser, aunque la visual de un despacho desorganizado pues era algo negativo, ¿no? Pero bueno, yo creo que es importante, ¿no? Que el tema de la ilusión, el tema de la confianza, el tema de la sonrisa, siempre tú y yo hemos hablado mucho siempre de esto de que es imprescindible levantarte con una sonrisa, ¿no? Sí. Porque liberas no sé qué tipo de endorfinas que te ayudan a intentar buscar un poco más la felicidad, porque esto siempre es una búsqueda constante, ¿no? Pero ante dificultades, como dices tú, capacidad de poder superarlas. Y si no, pedir ayuda, que siempre es bueno. Laboralmente está claro que te tiene que ayudar los que más saben, los que tienen experiencia, los que te pueden aportar, y no avergonzarte de pedir ayuda y decir esto no lo sé, ¿no? Que en España somos muy de ¿quién levanta la mano? ¿Quién tiene dudas? Nadie levantamos porque pues hay cosas que hay que levantar porque nadie nace enseñado, ¿no? Sí, la vida es aquello que transcurre cuando mientras tú estás preocupado, la vida está transcurriendo y la perdemos. Y la vida hay que disfrutarla sorbito a sorbito, cada momento. Como diría ese famoso entrenador de fútbol, partido a partido. Partido a partido, ¿no? Bien, una cosa importante que está relacionado con esto, ¿no? Y un poco con la palabra coaching que hemos hablado y que forma parte también de este entrenamiento, el profesional, humano, laboral, como quieras decirlo, es ¿qué buscan hoy un poco las empresas con todo este tema, ¿no? Pues buscan personas con capacidad de liderazgo, es decir, para lo cual primero tienes que intentar hablar de tu liderazgo personal. Tú no puedes pilotar un proyecto, un trabajo, una empresa, ya no te digo una empresa, te digo un trabajo. Si tú no tienes un liderazgo tuyo, una gestión de tu personalidad, de tu vida, de tus emociones, no puedes desempeñar con éxito ese trabajo. Y entonces tenemos que ser capaces de liderar nuestra vida, nuestro destino, gestionando nuestras emociones. Y el coaching te ayuda a gestionar tus emociones y a tener con herramientas como la programación neurolingüística, como la inteligencia emocional. Es un poco lo que... ¿Qué habilidades tiene que tener una persona para subir en este mercado laboral, ¿no, Fernando? Las características, pues como habilidades, ¿no? Sí, como quieras decir. Sí, pues eso... Cuando hablas de presión, estrés profesional, está claro que tienen que ser capaces de poder... Controlar tus emociones, gestionar tus emociones, tener optimismo, prepararte para pues ahora mismo es importante la preparación, se valora mucho la adaptabilidad. Capacidad de adaptación. La adaptabilidad, capacidad de adaptación es fundamental. Dicen siempre que la capacidad de adaptación es el signo más evidente de la inteligencia. Pues eso, gente que sean adaptables, que sean resilientes, o sea, que soporten
bueno, esos pues, cambios de una forma efectivamente. natural. Hombre, es verdad que profesionalmente veíamos, esto ha evolucionado tanto que veíamos la imagen de nuestros padres, veíamos la imagen de nuestros abuelos un poco, que empezaban trabajando de bedeles y acababan siendo lo que fueran profesionalmente, se tiraban 20, 30, 40 años de sus carreras. Eso evidentemente desapareció ya hace unos años. Pero yo creo que el camino de los buenos profesionales, tú lo has hablado, tú es el camino que tiene la capacidad de adaptarse, capacidad de asumir nuevos retos constantemente y de pensar que esto es la vida, nuevos retos, porque si te vas y sales, no sabes lo que te vas a enfrentar cada día, y las rutinas posiblemente provoquen, sean más negativas que este tipo de cambios. Y lo de la resiliencia, la capacidad de resistencia, de decir, oye, soy capaz de afrontar esto y me costará, evidentemente, porque vuelvo a decir, nadie nace enseñado y ante todos los cambios todos requieren un aprendizaje. Si tienes ayuda, mejor, y si no, tienes que buscarla, y si no, tienes que ser autosuficiente para intentar conseguirla. Independientemente, ya no hablamos de abusos, de que los cambios sean constantes no, estamos hablando de la normalidad de la Sí, vida, de las nuevas exigencias profesionales, ¿no? Más allá de la formación académica, ya sería un poco la capacidad de superar obstáculos, de enfrentarte a las dificultades. Yo conozco muchos procesos de selección de personal que se llevan a los empleados o futuros empleados a la montaña, y en función de cómo se desenvuelvan con dificultades que les ponen, esa es la vara de medir para... O sea, hay diferentes, ya se está profundizando en diferentes procesos de selección, ya no es la entrevista pura y dura. Mandar el currículum, decir lo que has hecho y lo que has hecho en tu vida. ¿Qué importancia tiene el coaching, realmente, no, sí, Fernando? Es importante porque te sientes mejor, aprendes a controlar tus miedos, tus creencias negativas. Estamos muchas veces dominados por algunos gestos o algunas historias que no nos convienen, y el coaching te ayuda a moldear esa personalidad y a liberarte de miedos, de creencias inexistentes o erróneas, y te ayuda, te acompaña. La palabra coaching no es ser un mentor o un tutor, te acompaña en tu viaje hacia la felicidad. Y perdonar la cursilería, si quieres, pero bueno, pero es una buena definición. Bueno, a mí me parece esto muy interesante, y te ruego que cuando tengas oportunidad y te apetezca vuelvas a hablar y desarrollemos un poquito más todo el tema del coaching. Hemos hablado mucho de temas de tipo de contratos, de relaciones, de cambios profesionales, de relaciones laborales, pero yo creo que el coaching, yo creo que tenemos que profundizar más en ello. Y bueno, y la última pregunta, un poco que es un poco a la gente, ¿no? ¿Cómo ves desde tu experiencia de relaciones laborales y de coaching este año 2021? Pues, buscando el lado siempre positivo, como tú sí, antes, ¿no? Bueno, va a haber una recuperación lenta, pero va a haber recuperación. Esta crisis no es igual que la crisis financiera del 2008. O sea, yo creo que vamos a salir más fácilmente de esta crisis, porque realmente se ha producido por factores exógenos, externos, que no tienen nada que ver con la crisis financiera. Va a haber un acelerón tecnológico, como hemos hablado, es decir, ya has visto que la pandemia ha dado lugar a nuevas... a la innovación tecnológica. Sí. Va a haber un paro muy alto, va a haber sectores muy afectados que les va a costar salir de la crisis, como el turismo, la construcción y la hostelería. Y lo que más me da, la rabia que más me da, es que los jóvenes que no han salido todavía al mercado laboral están bloqueados, salen bloqueados, porque ahora mismo no están contratando. Los niveles de contratación son mínimos. Tenemos la generación mejor preparada de la historia, y con aquí podemos decir que nosotros lo sufrimos, yo en mi caso lo sufro, ¿no? O sea que lo hemos comentado, pero yo soy un ejemplo, hijo de 25 años, hija de 22, y evidentemente... Yo tengo una hija de 24 también, y estamos ahora, nace una generación que estaba llamada a ser la mejor generación de la historia, bloqueada. Claro. Es una pena. Sí. Entonces, bueno, contra esto, pues lo que te decía, resiliencia, estabilidad, creatividad, son cualidades muy demandadas, y tener empatía y bueno, pues mucho optimismo para afrontar lo que nos viene. Pues Fernando, muchísimas gracias. Espero verte pronto y comentamos.
Y por último, antes de despedirnos, aconsejaros otra película que tiene que ver con mucho este tema de las relaciones laborales, etcétera, y que seguro que habéis visto, pero que merece la pena porque al final, comentábamos con Fernando, también provocan sonrisa, ¿no? Y sabiendo que desde crisis, desde pandemias, con una sonrisa podemos conseguir muchas más cosas. Esta es la película de Full Monty, ¿no? Película inglesa, estrenada en 1997, en que el cierre de una fábrica de acero en Yorkshire deja sin trabajo a casi toda la población masculina, ¿no? Y uno de los obreros afectados perderá el derecho de ver a su hijo si no consigue dinero para pagar la pensión de manutención, ¿no? Y dentro de lo que hemos hablado de capacidad de adaptación, capacidad de resiliencia y capacidad de estas cosas que hemos dicho, es capaz de imaginar, dentro de esta vorágine, de esta crisis, crea un grupo y un espectáculo de striptease masculino que tiene un éxito terrible y que es capaz de, ante una crisis y ante una rotura profesional, de tener imaginación y crear cosas nuevas. Esto es lo que tenemos que tener, imaginación y sonrisa. Muchísimas gracias y nos vemos en unos días.